Ministro, ¿cómo está? Antonio y Rubén, le saludamos. Bienvenido a La Razón Radio. Buenos días, Rubén, un gusto saludarlos, pues, y a través suyo a toda la población que nos sigue a través de las redes. Bueno, pues un gusto comentar sobre este proyecto de ley que, como ustedes indicaban, la semana pasada ha sido sujeto, digamos, a una mala interpretación por algunos dirigentes y lamentablemente se ha dado este paro médico, ¿no? A ver, viceministro, cuéntenos, ¿cuáles son en líneas generales los objetivos de este proyecto de ley y qué se estaría modificando con relación al que tenemos vigente? Bueno, un poco para hacer la introducción, tenemos la ley de pensiones, es la ley 065 que ha sido promulgada el año 2010. Y fíjate que el año 2010, cuando nace la ley de pensiones, en el país solamente teníamos 30,000 jubilados. Gracias a esta ley y a los diferentes mecanismos que ha permitido acceder a pensiones más dignas a la población, hoy en día podemos decir de que la cantidad de jubilados es de 220,000, es decir, ha crecido en 6 veces la cantidad de jubilados en nuestro país. Y no ha sido por ninguna situación forzosa, ¿no?, de jubilación, ha sido porque se han establecido mecanismos como el Fondo Solidario, que es un fondo que permite incrementar las pensiones de jubilación de nuestra población. Entonces, este proyecto de ley, el 035, que se ha mandado el año pasado a la Asamblea en el mes de junio, para ser más precisos, busca hacer algunas modificaciones en la ley actual de pensiones sobre los límites solidarios. Esta no es la primera modificación que se hace a los límites solidarios, ya se ha hecho anteriormente el año 2013 y el año 2017. También han habido modificaciones que han permitido incrementar las pensiones de jubilación. Entonces, los dos objetivos básicos de este proyecto de ley es incrementar los límites solidarios para las pensiones de vejez y por otro lado es fortalecer las fuentes de financiamiento del Fondo Solidario, que es después ahí la fuente de donde salen los recursos para mejorar estas pensiones de jubilación. Esos son los dos objetivos fundamentales que busca este proyecto de ley. Y lo hemos ejemplificado en algunos casos. Mira, yo tengo aquí un ejemplo de una persona para que nos entienda la población y aprovechamos ahí la cámara. Ver que una persona, por ejemplo, que tenía un referente salarial de 7,430 bolivianos, ha trabajado 35 años ya en su vida laboral, ha aportado al antiguo sistema de reparto y también al nuevo sistema integral de pensiones, pues esta persona con su propio aporte durante esos 35 años solamente hubiera recibido 887 bolivianos de pensión. Eso es lo que a esta persona le hubiera tocado recibir. Pero como ha estado en el antiguo sistema de reparto, se le añade un componente que se llama compensación de cotizaciones. Recursos del TGN que salen para incrementar esta pensión de jubilación en 1,215 bolivianos. En total, esta persona está recibiendo 2,102 bolivianos. Pero fíjate, tenemos en esta siguiente columna donde vemos de que esta pensión tiene un nuevo componente, que es el componente en color azul, que es el Fondo Solidario, ¿no? Hay un tercer componente que se le añade de 2,098 bolivianos, ¿no? Entonces, sumado ese tercer componente, esta persona actualmente está recibiendo 4,200 bolivianos. Entonces, ahí notamos la importancia de este Fondo Solidario que permite incrementar de esta forma las pensiones de jubilación de los jubilados que han tenido sueldos bajos, ¿no? Porque hay que recordar de que en la historia del país, lamentablemente, el salario mínimo era muy bajo. Hace no más de 13 años el salario mínimo rondaba en 1,200 bolivianos, ¿no? Y estos últimos años se ha ido incrementando de forma progresiva. Pero bueno, esta es la situación actual de la persona, 4,200 bolivianos de pensión de jubilación. Pero con el proyecto de ley que estamos planteando, esta persona podría recibir hasta 5,200 bolivianos, un incremento de 1,000 bolivianos, considerando de que esta persona ha aportado 35 años a lo que es el antiguo sistema de reparto y al actual sistema de pensiones. Ese es el beneficio fundamental que se está buscando en nuestros jubilados, ¿no? Y también en los futuros jubilados, porque este proyecto de ley busca beneficiar a ambos segmentos, ¿no? A los que están actualmente en trámite, se van a jubilar ya en los siguientes meses, pero también se va a actualizar la pensión de jubilación de los jubilados actuales, ¿no? Y hay un plazo para eso, ¿no? La ley o el proyecto de ley nos dice que son 60 días
más o menos que se tiene para la reglamentación, en este caso, de este proyecto. Entonces, es por eso que cuando uno ve a algunos dirigentes, ¿no? Preocupados, ¿no? por este proyecto de ley, no entiende cómo se pueden oponer a un incremento en las pensiones de nuestros adultos mayores. Por eso hay diferentes confederaciones, federaciones de jubilados a nivel nacional y departamental que también están pues en emergencia, porque ellos son los principales beneficiarios de este proyecto de ley. Entonces, ese es el beneficio principal que busca esta medida. Viceministro, uno diría, tan bonitos los del Estado, quieren aumentarnos 1.000 bolivianos. ¿Qué dice la letra chica? Hasta genera dudas este incremento de pensiones. Bienvenidas, bienvenidos los pesitos de más. Pero, ¿cómo se extrae esta cifra de 1.000 bolivianos? ¿De dónde van a salir esos recursos? ¿Por qué la intención de aumentar la pensión a los jubilados? Bien, mira, estos son los límites solidarios. Aquí tengo otro gráfico, espero que se pueda ver bien. Vemos acá la cantidad de años de aporte que uno tenga y la pensión de jubilación. Por supuesto que cuando una persona quiere saber con cuánto se va a jubilar, tiene que incurrir acá dos variables. Uno es la cantidad de años que ha aportado y también el volumen de aportes. Es por eso que actualmente tenemos estos límites solidarios donde están pues aportes desde 10 años, 15 años, 20 años, hasta los 35 años. En el ejemplo que te daba es el máximo, digamos, ¿no? Donde un trabajador que aporta por 35 años o más va a poder tener ese incremento de 1.000 bolivianos. Pero ese incremento es progresivo en función a los años de aporte. Bueno, va a ser menos el incremento, hasta un máximo de 1.000 bolivianos. Entonces, lo que está en rojo son los límites actuales. Lo que está en azul es lo que se pretende incrementar. Y esto nace justamente de un estudio matemático actuarial que cada 5 años se lo viene trabajando con las autoridades, y a través de este estudio se dice hasta cuánto se puede incrementar, ¿no? En el caso de la gestión pasada, este estudio nos ha permitido mejorar esas pensiones hasta ese nivel. Ahora bien, hacías una pregunta, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? La actual ley de pensiones ya lo menciona. Hay dos fuentes de financiamiento principales. Una es el aporte patronal, es decir, el aporte de los trabajadores, de los empleadores, y por otro lado está el aporte de los trabajadores, ¿no? Hacemos todos un aporte solidario en nuestra papeleta de sueldo, vemos ahí que nos descuentan, aparte del 10% que aportamos para nuestra propia jubilación, hay también un aporte solidario que vamos realizando. Es importante que también la población lo sepa, ¿no? Para entender también en qué medida ese aporte se va a incrementar en algunos trabajadores, no en todos, ¿no? Porque estamos pensando ahí en aquellas personas que tienen salarios elevados. En este cuadro, es el cuadro sobre el aporte solidario, está lo que te mostraba, ¿no? El aporte solidario actual del empleador es del 3%. El proyecto de ley nos dice que esto se puede incrementar en 0,5%, de tal forma de que el empleador aporte 3,5%. Aquí un paréntesis. En algún caso, en una entrevista me decían, entonces aquí son las empresas privadas las que van a aumentar el aporte. Yo les aclaraba que no es así, porque en el país el principal empleador es el Estado. Cuando uno revisa datos del presupuesto general del Estado 2024, en lo que es el ítem de sueldos y salarios, el 60% de los sueldos y salarios que se presupuestan están para el sector de salud y educación. Estamos hablando de los maestros, de los propios trabajadores en salud. Entonces, ese es el grueso en donde se destinan sueldos y salarios. Luego están las alcaldías, están las gobernaciones. Y el gobierno central solamente tiene una participación del 2%, tanto en cantidad de ítems como también en recursos. Entonces, es el empleador, el Estado, el que está contribuyendo más al Fondo Solidario, ¿no? Por otro lado, tenemos el aporte de los trabajadores. Los que ganamos por debajo de 13,000, bueno, pues ya se viene aportando el 0,5%, eso está en la ley vigente desde el año 2010, no se lo está cambiando, eso se lo mantiene, no tiene cambios. Pero sí se está planteando incrementos a aquellas personas que tengan salarios por encima de 13,000, por encima de 25,000 bolivianos,
y por encima de 35,000. Entonces, en esos casos, sí se está proponiendo incrementos progresivos, ¿no? En el caso que esté en la banda de 13,000 para arriba, el incremento es del 0,15%, de tal forma de que el aporte de este sector, que era 1, ahora sea 1,15. En el caso de los que ganen por encima de 25,000, ya aportan 5%, con el incremento propuesto, que es del 0,74, podrán subir su aporte hasta 5,74. Y en los que ganan por encima de 35,000 ya aportan 10% y el incremento nos indica 1,48. Entonces aportarían 11,48. Entonces ahí nos damos cuenta que se está buscando que haya un poco más de aporte para aquellos trabajadores que tienen sueldos elevados. Y justamente un poco porque nos hacían las preguntas, ¿no? ¿Y eso cuánto va a significar en nuestra papeleta de sueldo? Para los que ganen, por ejemplo, 15,000 bolivianos, hemos hecho un ejercicio, el incremento de su aporte solidario va a ser de 3 bolivianos. Para los que ganan 17,000 bolivianos más o menos, va a ser de 6 bolivianos más al Fondo Solidario. Los que ganan 20,000 bolivianos o bolivianos más, y aquellos que ganan 25,000 bolivianos, 18 bolivianos más van a contribuir al Fondo Solidario. Este Fondo Solidario, justamente como su nombre lo indica, bajo ese principio de solidaridad que establece la Constitución Política del Estado para lo que es el sistema de seguridad social de largo plazo, para las pensiones, busca de que esas personas que ganen un poco más aporten también más al Fondo Solidario, y ese Fondo Solidario está beneficiando a un 70% de los jubilados con incrementos en sus pensiones. Esto es lo actualmente que se está desarrollando en el país. Tenemos que del total de jubilados, el 70% que tenía pensiones bajas ha mejorado su pensión de jubilación gracias al Fondo Solidario, que como en el ejemplo inicial demostraba, que ha permitido pues tener una pensión más digna para este segmento de la población. Entonces, esto ya se lo ha hecho el año 2013, ha habido ahí un primer incremento de los límites solidarios, el 2017 también se ha trabajado en un segundo incremento y ahora nos toca hacer ya un tercer incremento, ¿no? Viendo estos ajustes que se están planteando en el proyecto de ley. Viceministro, un ítem que están observando especialmente los trabajadores médicos, como también el magisterio urbano, especialmente de La Paz. José Luis Álvarez decía, nos están obligando a jubilación forzosa, decía, ¿no? ¿Qué implica esta jubilación forzosa? ¿Por qué se ha planteado ese límite de 65 años de edad para una revisión médica? Es cierto, hay médicos, ayer nos contaba el dirigente de Fensegural, que tienen más de 70 años, incluso algunos usan pañales, algunos se van a dormir y solamente derivan sus casos de pacientes para la tarde. Entonces, ¿por qué hay este pretexto de la jubilación forzosa que dicen los maestros y los médicos? ¿Cómo se entiende ese límite de 65 años y también la revisión médica a la que va a estar sujeta el eventual jubilado en adelante? Bueno, hay unas precisiones, ¿no? Lamentablemente algunos dirigentes han desinformado sobre este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque hay una disposición adicional única, es la disposición adicional única que establece el acceso a un examen médico para los trabajadores, no para los jubilados, sino para los trabajadores que tengan 65 años. Pero esto lo han tergiversado y han dicho, esto es jubilación forzosa. Y cuando se les ha explicado a detalle que en el proyecto de ley en ninguna parte se menciona el término jubilación forzosa, jubilación obligatoria, pues bueno, ahora han cambiado de discurso y dicen, no queremos hacernos el examen médico. Entonces se nota ahí que lamentablemente esa desinformación por intereses personales, entendemos, de algunos dirigentes, porque no entendemos por qué se oponen al proyecto de ley. Busca incrementar las pensiones de jubilación, mejorar las fuentes de financiamiento del Fondo Solidario, y bueno, lamentablemente esa desinformación ha ido cambiando, ¿no?, en estos últimos días. Se ha hablado de la edad de jubilación. La edad de jubilación en Bolivia es a los 58 años, ¿no? Y eso lo hemos venido aclarando también en las socializaciones desde el año pasado. No se está cambiando la edad de jubilación en el país. Ya desde los 58 años los trabajadores pueden iniciar su trámite de jubilación. Y en el caso de las mujeres, esta edad puede ser desde los 55 años si tienen hijos, ¿no? La ley dice, por cada hijo vivo nacido se les reduce un año de edad
Y si una mujer tiene 3 hijos, ya desde los 55 años se puede jubilar, si tiene 2 hijos desde los 56 y si tiene un hijo desde los 57. Entonces, la edad de jubilación tampoco está en debate. Pero sí, mira, es un tema interesante lo que dice esta disposición adicional única. Nos habla de que los trabajadores a la edad de 65 años, por un tema de salud y para fin de preservar su vida, puedan acceder a un examen médico a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, que no es cualquier centro médico, ¿no? Obviamente no estamos, digamos, denigrando a los médicos que atienden a centros de salud, no, porque este instituto es un ente especializado en salud ocupacional. Son profesionales médicos que evalúan la salud del trabajador en función al desempeño del trabajo que realiza. Por eso es un centro especializado en salud ocupacional. Y se ha puesto esta disposición. Mira, porque a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ya dice y ha sacado estudios recientes que uno lo puede ver en su página web, de que en el mundo fallecen 2,4 millones de trabajadores a causa de enfermedades en el trabajo. ¿Qué tipo de enfermedades son? Enfermedades respiratorias, neurológicas. Hemos visto, ¿no?, cuántas personas, incluso uno ve casos ahí entre amigos que tienen problemas de estrés, hay situaciones incluso de parálisis que a veces se dan, o accidentes cardiovasculares, o sea, un sinfín de enfermedades. Y lo importante es de que el trabajador a esa edad de 65 años, que es una edad en la cual uno se expone también a mayores riesgos de salud, puede acceder a un examen médico. Y sea a través de este examen médico especializado, con la que él pueda tomar una decisión. Si él está pues en todas las condiciones para seguir trabajando, pues continúe su trabajo, si así lo desea. Pero si, imagínate, representa riesgos y sale que en su examen él tiene un problema cardiovascular, un problema respiratorio, y su trabajo lo va a llevar al fallecimiento, él mismo va a tener que tomar una decisión, ¿no? Hasta los mismos doctores nos prescriben, nos dicen, señor, usted ya no puede estar estresado, tómese estas pastillas, haga este tratamiento. Hay diferentes condiciones en las cuales los especialistas médicos nos recomiendan, y uno es el que toma la decisión. Entonces, de ninguna forma en esta disposición se está estableciendo de que se los va a retirar forzosamente de su trabajo, no. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Estado nos garantiza dos derechos fundamentales. Por un lado, en el artículo 46, el derecho al trabajo. Y por otro lado, en el artículo 45, el derecho a la jubilación. Ambos derechos se los puede ejercer de forma simultánea. Cuando uno se jubila, no significa de que esa persona no pueda seguir trabajando. Si desea, las condiciones se dan para que esa persona trabaje, va a poder seguir desarrollando su trabajo. Y mira un dato interesante. De los 220,000 jubilados que te daba un dato hace un momento, 17,800, el 8%, está trabajando. Eso demuestra de que el ser jubilado no es un impedimento para el trabajo. Entonces, este examen médico solamente busca preservar la vida, la salud de los trabajadores, y de tal forma de que ellos pues puedan tener información sobre su estado de salud y sean ellos los que decidan cómo jubilarse, cuándo jubilarse, pues de forma voluntaria, ¿no? Y eso lo hemos aclarado, y lamentamos que algunos dirigentes continúen con este tema de la desinformación. Y como te decía, este proyecto de ley ya se lo ha remitido a la Asamblea el año pasado, está en tratamiento, se ha llamado a una reunión el 24 de enero en la Comisión de Planificación Económica, se ha explicado el proyecto de ley ya en esa instancia, ha sido aprobado, es el primer paso para que un proyecto de ley avance en el tratamiento en la Asamblea Legislativa. Ahora toca que ya en diputados este proyecto lo puedan revisar y ahí pues se lo pueda debatir, se pueda revisar artículo por artículo, ¿no? Pero nuevamente nos preocupa que algunos dirigentes tomen una posición o una postura política, ¿no? Cuando aclaramos, así con todo el detalle, de que esta medida pues no busca de ninguna forma una jubilación forzosa obligatoria. Viceministro, ¿se ha hecho algún cálculo? Ayer el dirigente de los trabajadores de la Caja nos decía que el 70% de los trabajadores en la Caja
ya había pasado los 65 años. ¿Tenemos algún cálculo a nivel general de cuánta gente estaría pues, sobre los 65 años todavía trabajando y cuánta gente más o menos ya habría pasado los 58 años como para poder jubilarse? Sí, mira, de aquí yo tengo los datos. Como te decía hace un momento, hay trabajadores que se han jubilado, que reciben actualmente una pensión de jubilación y que al mismo tiempo reciben un salario. Eso se da porque en esos casos el trabajador puede decidir que ya no le descuenten ese 10% para su jubilación, porque ya ha hecho su trámite, ha salido positivo y ya recibe la pensión. Pero en ese caso, esos trabajadores no reciben la fracción solidaria que te indicaba, ni tampoco reciben la compensación de cotización. Solamente reciben el aporte que ellos han estado realizando ya en la pensión que les toque, ¿no? Pero un poco ya para el dato que tú me consultabas, ¿no? ¿Cuántos trabajadores de 65 años todavía no se han jubilado? Son 10.211 a nivel nacional, estoy hablando del dato total, pero tenemos 7.182 que sí se han jubilado y que están trabajando. Entonces, no puede haber un temor del trabajador de decir, si me jubilo, significa que tengo que renunciar o me van a desvincular. El trámite de jubilación, el trabajador lo puede hacer de forma separada. Así lo prevé la ley, lo prevén los trámites en la gestora, pero como te decía, hay esos aspectos, ¿no? Que el trabajador es el que decide si le quieren seguir descontando o no en su papeleta de sueldo el 10%, y por otro lado, por supuesto, ya al tener dos ingresos, pues no recibe este fondo solidario, esta fracción solidaria ya no lo recibe, ni tampoco la compensación de cotizaciones hasta que concluya su vida laboral, ¿no? Una vez que cuando uno ya termina de trabajar, se le incorporan nuevamente estos dos componentes y ya recibe una pensión nuevamente un poco más elevada, ¿no? Entonces, está abierta la posibilidad de que puedan trabajar y puedan recibir una pensión de jubilación.